A continuación, damos paso al señor Carlos Andrés Gómez, quien realizará su presentación sobre el Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, el impuesto al consumo a las bebidas ultraprocesadas, azucaradas, el impuesto al consumo a los productos comestibles ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos y por último los cambios régimen simple. Contador público de la Fundación Universitaria San Mateo, realizando maestría en Derecho del Estado con énfasis en tributación en la Universidad Externado de Colombia, estudiando Derecho en la Universidad Libre con más de 10 años de experiencia profesional en el área fiscal, contable y financiera. Damos paso al señor Carlos Gómez. Muy buenos días para todos. Bueno, antes que nada, pues agradecer acá la presencia y efectivamente la oportunidad por parte de la firma. Como bien lo decía, me corresponde hablar en este caso del régimen simple, pues de los cambios significativos que tuvo, la verdad fueron pocos, y también hablar de aquellos impuestos que son novedosos, que se pretenden pues instaurar en este proyecto, que tiene que ver efectivamente pues con el consumo de bebidas azucaradas, productos con altos contenidos de azúcar ultraprocesados, y también impuestos medioambientales que pues en este caso pretenden contribuir un poco pues al mejoramiento del medio ambiente. Entonces, sin más preámbulo, pasaríamos a hacer un pequeño recuento pues, muy histórico acerca del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Y entonces podemos ver que su antecedente efectivamente pues, está marcado en la Ley 1819 del 2016, donde nació con el nombre del monotributo. Básicamente pues, fue un esquema que sustituía la obligación de ser contribuyente del impuesto de renta para aquellos que se acogieran voluntariamente a este mecanismo. Y lo que pretendía era efectivamente pues simplificar las cargas formales y sustanciales que tiene un contribuyente pues a la hora, en este caso, de volverse contribuyente del impuesto de renta. Sin embargo, cuando efectivamente pues se estableció este mecanismo, pues de pronto no fue muy atractivo, porque los topes que de pronto se manejaban pues eran muy bajos, y pues la verdad la cultura tributaria en nuestro país pues no es que tenga una gran fuerza, y más cuando de pronto se ponen topes tan bajitos. Para recordar esos topes, entonces, se establecía que los que se quisieran acoger, las personas naturales a este régimen, pues debían estar entre ingresos en este caso de 53 millones de pesos a 106 millones de pesos, trayéndolos pues a valores actuales, a la OVT actual. Y el impuesto que se pagaría en el rango más bajo estaríamos hablando de 608.000 pesos, y el más alto que se pagaría pues sería de 1.216.000 pesos. Lo atractivo que tenía de pronto este régimen era que, aparte de incorporar un componente de impuesto, pues también incorporaba un componente de aporte a seguridad social. Más o menos era el 20, el 25%. Entonces, pues digamos que las personas naturales que se acogieran a este régimen, pues iban a tener cierta cobertura, y de pronto eso era como lo que lo hacía atractivo. Sin embargo, los montos que se manejaban pues son bajitos, entonces por eso pues no tuvo mucho éxito ese esquema. Y entonces vemos como en la ley 1943 se revivió más o menos el esquema que se traía con la ley 1819, y de pronto ya se dio un poco más de herramientas y se dio un poco más de cabida para que más contribuyentes, en este caso, pudieran optar por acogerse a ese régimen simple, entre ellos las personas jurídicas. Con la ley 1943 pues ya se estableció en términos generales la estructura que conocemos hoy en día del régimen simple, y se denominó impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple para la formalización y la generación de empleo. Inicialmente cuando se estableció con esta ley, pues básicamente el margen máximo que se puso era de 80.000 UETs, pues en términos generales era un margen importante. Sin embargo, pues para aquellas pequeñas empresas, de pronto algunas no pudieron optar porque sobrepasaban los ingresos, era más o menos, si lo traemos a cifras de hoy, de 3.040 millones de pesos. Sin embargo, pues debido al decaimiento que tuvo la ley 1943 del 2018 por vicios de forma que fueron declarados en este caso por la Corte Constitucional, pues
duró en vigencia muy pocos años, sin embargo se volvió a revivir con la ley 2010 del 2019 y efectivamente pues es el esquema que estamos manejando hoy en día. De cara a lo que establece el proyecto de ley del actual gobierno, pues vemos unos cambios sustanciales que lo que pretenden es de pronto generar de que muchas personas pues traten de migrar a ese régimen simple. Nosotros en nuestros análisis internos que hemos hecho, pues vemos que efectivamente pues a nivel operativo, de cargas operativas, pues en este caso resulta un poco benéfico en comparación al régimen ordinario del impuesto de renta. Entonces, como les mencionaba, de acuerdo a lo que establece el nuevo proyecto de ley, el umbral pasa de 80.000 a 100.000 VTs. Si traemos esos valores a cifras actuales, al VT actual, estamos hablando que el tope para poder pertenecer al régimen simple pasa de 3.040 millones de pesos a 3.800 millones de pesos. Pues en este caso ya es una cifra un poco más atractiva para que pues, muchas empresas, en este caso o personas, migren hacia ese nuevo esquema de tributación. Los cambios en este caso, pues, que se plantean con el nuevo proyecto es de pronto bajar algunas tasas en algunos sectores. Entonces, por ejemplo, en las barras azules tenemos lo que se plantea en el nuevo proyecto y en las barras de color naranja, pues es lo que tenemos en la actualidad con la ley 2010. Por ejemplo, entonces, lo que son actividades comerciales, se pretende bajar del 5,4% al 5%. Recordemos en este caso que ese impuesto se calcula es sobre el ingreso, no sobre las utilidades como en la actualidad se hace para efectos del impuesto de renta. En los servicios profesionales de consultoría, vemos que, por ejemplo, baja del 12% al 7,8%, del 14,5% se baja al 8,3%, pues hay unas reducciones ahí bastantes interesantes para lo que es el sector servicios. Y ya para lo que tiene que ver con el tema de expendio de comidas, que tienen una carga operativa pues bastante importante, se baja, por ejemplo, del 5,5 al 4,4% y del 7% al 5%. Entonces, esos son los cambios, digamos, en materia tarifaria que se plantean en este caso en el proyecto de ley. En aras de lograr en este caso pues la equidad y la igualdad, se amplió el umbral para incorporar más actividades económicas para que puedan en este caso optar por pertenecer al régimen simple. Pues teníamos efectivamente temas de minimercado, actividades comerciales, el tema de actividades de servicios y por ejemplo el último en este caso que era lo que tiene que ver con el impuesto al consumo, pues ahorita se extiende también para las actividades de educación, salud humana y asistencia social. Entonces, pues en aras de la equidad que plantea el gobierno, pues abre el umbral para que las empresas o personas que se dediquen a este tipo de actividades puedan optar por ingresar al régimen simple. Los umbrales que se establecen pues son los que acabamos de mencionar. El tope serían 3.800 millones trayéndolo a VTs actuales. Sin embargo, pues bueno, claro que este se mide con base en la VT del año anterior, entonces ese sería el parámetro para este año, para los que quieran optar en el siguiente año a pertenecer a este régimen simple de tributación. Y para cerrar los comentarios así muy puntuales acerca de este régimen, pues tenemos entonces unos aspectos importantes que se han introducido en este proyecto y son, por ejemplo, este que no se encontraba. Cuando no se realice el pago total, tanto del impuesto como del anticipo, se entenderá como no presentada. Entonces es algo muy importante para resaltar porque pues no existía, digamos, esa limitación en cuanto a este régimen, ese límite de control. Otro aspecto importante aquí es que estarán obligados a presentar declaraciones de activos en el exterior, pues se hace la modificación o es lo que se pretende, porque inicialmente pues los que son declarantes de activos en el exterior, pues la norma establece que son los contribuyentes del impuesto de renta, entonces estaba dejando por fuera a los que optaban por pertenecer a este régimen simple. Lo que está haciendo el proyecto es efectivamente incorporar ese nuevo concepto para que las personas que se incorporen al régimen simple, siempre y cuando cumplan, pues también se tengan que presentar su declaración de activos en el exterior. El tema de las ganancias ocasionales, pues efectivamente no queda incluido dentro de esa tarifa, sino que se tendrá que liquidar de manera independiente, de acuerdo con las tarifas que mencionó el doctor Camilo y la doctora Paula.
En este caso, las personas naturales serán sujetas del impuesto al patrimonio, siempre y cuando pues cumplan en este caso con los topes que se establecieron. Y pues lo que les comentaba al principio cuando estaba hablando de este impuesto era acerca de las ventajas significativas frente al régimen ordinario. Si bien este impuesto efectivamente se calcula sobre los ingresos, pues nosotros en este caso podemos analizar, para efectos del impuesto de renta yo tengo que cumplir muchas formalidades para poder en este caso tomar costos y deducciones. Si yo no cumplo esas formalidades, pues efectivamente el costo o el gasto se me va a ver no deducible y en ese caso lo que hace es ampliarme mi renta líquida sobre la cual yo determino el impuesto. Aquí, por ejemplo, pues como el impuesto ya está establecido, pues en este caso el tema de nómina electrónica, el tema de documentos soportes, pues no se hace necesario y eso revierte una carga operativa importante para las empresas, ya que en la actualidad pues con todas las cargas operativas, efectivamente pues en aras del control y del control tributario que se han incorporado, pues hace muy dispendioso el tema, por ejemplo, de una persona que pertenece al régimen ordinario, que es contribuyente del impuesto de renta, y que para poder asegurar efectivamente pues que le acepten los costos y gastos, debe cumplir con toda esa gran carga de formalidad. Y pues para el tema del régimen simple, se están ampliando los umbrales, y de pronto sería un buen esquema para poder optar por pertenecer a este. Ya sería un análisis que efectivamente pues tendrían que hacer cada uno, como persona natural o ya sea como una compañía. Pasamos entonces al tema de los impuestos saludables. Aquí pues básicamente un recuento así muy general es que estos impuestos, por ejemplo lo que es el impuesto a las bebidas azucaradas se intentó implementar con la ley 1819, estaba establecido en ese proyecto. Sin embargo, pues cuando hizo el tránsito al Congreso, pues efectivamente no quedó. Nuevamente, con el actual gobierno se pretende pues crear un impuesto que grave estas bebidas y se establecen unos márgenes pues marginales. Sin embargo, pues habría que esperar qué pasa en el Congreso. Por ejemplo, aquí podríamos decir impuesto nacional al consumo de bebidas ultraprocesadas azucaradas. Los responsables de pagar este impuesto van a ser el productor, el importador o vinculado económico entre uno y otro. Dentro de las bebidas azucaradas, efectivamente, que se están estableciendo allí, pues son las que actualmente nosotros conocemos y las que vemos en el mercado diariamente. Pues el concepto general habla de gaseosas líquidas, carbonadas, no alcohólicas, que se le haya incorporado un endulzante natural o artificial. Y por ejemplo, pues esto incorpora todo lo que tiene que ver con bebidas de malta, cafés, bebidas de fruta, refrescos, zumos, néctares, energizantes, mezclas en polvo. Y aquí, por ejemplo, está también planteado en el proyecto cuáles serían en este caso las bebidas que contienen pues, contenido de azúcar y que no estarían gravadas con el impuesto. Entonces serían todo lo que tenga que ver con derivados de lácteos y todo lo que tenga que ver con fórmulas infantiles y medicamentos en este caso que contribuyan al beneficio de la salud de las personas. Ese tipo de bebidas que si bien contienen azúcar, pues por tener por su contenido ser médico, pues quedarían exceptuadas en este caso de este impuesto. Revisando en este caso, pues la definición arancelaria, por ejemplo, pues lo que les acaba de mencionar hace un momento, están las bebidas a base de fruta, los zumos, los néctares de fruta, mezclas en polvo. Tenemos también en este caso pues energizantes, bebidas saborizadas, cualquier azúcar que contenga una bebida, las bebidas deportivas, los refrescos, aguas endulzadas. Entonces ahí, por ejemplo, pues casi, no sé, el 97% de los productos que consumimos que son bebidas, básicamente estarían pues cubiertas con este impuesto. La base gravable que se plantea para este impuesto depende del contenido de azúcar que tenga por cada 100 gramos. Entonces, el contenido de azúcar por cada 100 gramos. Si el contenido de azúcar por cada 100 gramos es menor a 4 gramos de azúcar, pues vemos que efectivamente la tarifa sería de 0 pesos. Pero cuando el contenido de azúcar por cada 100 gramos está entre 4 gramos y menor de 8, tendría en este caso un impuesto de 18 pesos. Y cuando sea efectivamente mayor o igual a 8 gramos, en este caso pues el impuesto ya subiría a 35 pesos. Estos impuestos a nivel mundial se conocen como impuestos piguvianos
y lo que buscan es generar externalidades positivas a aquellas afectaciones que tienen este tipo de productos de consumo humano que tienen sobre la salud como tal de las personas. Entonces lo que se busca es, en primer medida, desincentivar el consumo de esos productos, ¿sí? Y como segunda medida, con el dinero que se recaude de esos impuestos, entrar a cubrir aquellas enfermedades que se causan por el consumo de estos mismos. Sin embargo, pues algo que nosotros en este caso resaltamos es que ese impuesto, básicamente, pues ese impuesto es un impuesto regresivo que lo tendrá en este caso no, lo va a asumir el consumidor, ¿sí? Básicamente todos los que seamos consumidores de algún tipo de este producto, vamos a asumir el impuesto porque el productor, el importador, lo que va a hacer es trasladarlo vía precio. Entonces se va a afectar en este caso pues los que consumen. Generalmente los más afectados son los que de pronto tienen menos capacidad adquisitiva, porque pues van a tener que destinar más recursos para adquirir el mismo bien que se adquiría en un momento pues con menos dinero. Otro aspecto importante pues es que básicamente las tarifas que nosotros vemos ahí en el impuesto a las bebidas azucaradas pues son unas tarifas pequeñas. Si nosotros miramos por ejemplo pues las grandes afectaciones que ese tipo de bebidas producen para el organismo humano. Sin embargo, pues habría que esperar qué pasa en el Congreso, si efectivamente se ajustan o si pasa lo que pasó con la anterior reforma, donde pues apareció en el proyecto, pero ya cuando salió la ley, pues ese impuesto al fin no quedó. Pasaríamos entonces en este caso al segundo impuesto saludable, que tiene que ver en este caso con el consumo de productos comestibles ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos. Efectivamente pues van dos vías, en este caso pues de alguna manera desincentivar el consumo de esos productos que son nocivos para la salud, y por otra parte pues recaudar impuestos que sirvan para atender efectivamente ese tipo de enfermedades en el sistema de salud. Entonces aquí tenemos que los responsables de este impuesto van a ser los productores, importadores y vinculados económicos de uno y otro. La definición técnica que está establecida en el proyecto de ley, pues básicamente indica que son aditivos que dan un sabor dulce a los alimentos, incluidos los endulcorantes artificiales no calóricos, los endulcorantes calóricos tales como polialcoholes. Bueno, son conceptos muy técnicos que efectivamente están en el proyecto. Sin embargo, aquí acerca de los ultraprocesados, habla acerca de que son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de alimentos sintetizados o de fuentes orgánicas. También habla de que son inventos de la ciencia, la tecnología, de los alimentos industriales modernos. La mayoría de estos productos tienen pocos alimentos enteros o ninguno. Ahorita en la partida arancelaria de pronto pues esto que estamos dilucidando acá se va a aterrizar un poco más, ya con un nombre específico. Y serían en este caso los siguientes. Se volvió loco. Más adelante, por favor. Más adelantico. Un poco más adelante. Un poco más adelante. Un poquito más adelante. Ahí. Entonces acá, por ejemplo, vemos carnes, despojos comestibles, salados o en salmuera, secos, ahumados. Vemos los embutidos y productos de carne, o sea, todo lo que tiene que ver en este caso pues con salchichas, mortadelas, bueno, todos estos productos que hacen parte también en gran medida de la canasta familiar. Las papas fritas, los patacones, chicharrones empacados, snacks, galletas dulces, barquillos, obleas, ponqués, tortas, bizcochos, pasteles, merengues. Si nosotros nos damos cuenta acá, pues estamos hablando casi del 90% de todos los productos, bueno, de productos que incorporan en este caso pues la canasta familiar o que son de consumo normal pues por las personas como tal. Para hacer aquí un paréntesis, efectivamente lo que consumimos hace un momento con la actual reforma tributaria ya tendría efectivamente su gravamen del 10%.
Pasamos por favor a la siguiente. Aquí entonces, a diferencia del anterior impuesto, vemos una carga impositiva un poco más alta porque ya se habla acerca del precio de venta o la importación y se establece el 10%. Por ejemplo, pues para hacer así un comentario, unas salchichas que cuesten 10.000, 15.000 pesos, estamos hablando de que el 10% serían 1.000 pesos, se incrementa en este caso pues a 11.000 pesos. Aparte de eso, si nosotros le sumamos el impuesto a los plásticos de un solo uso, se va incrementando el precio. Entonces vemos cómo todo se vuelve una cadena que efectivamente va a tener una repercusión importante en la canasta familiar y pues una afectación efectivamente al bolsillo de aquellos consumidores que tienen menor capacidad adquisitiva. Para cerrar efectivamente, pues ahí el comentario pues faltará determinar qué pasa en el Congreso, qué se establece, y también pues ese mayor valor que efectivamente va a tener la canasta familiar, cómo se va a tratar por parte del gobierno nacional. Aparte de ahí, por ejemplo, es importante, bueno, importante ya para cerrar en este caso, pues que son impuestos que en gran parte se le abonan al gobierno que efectivamente pues estaban solicitando desde hace mucho tiempo, para en este caso generar contraveniencias positivas para los que consumen este tipo de productos y también para generar recursos para el Estado. Pasaríamos entonces a los impuestos medioambientales. En este caso, pues básicamente entraríamos a hablar del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar y empacar bienes. El sujeto pasivo en este caso es el productor o el importador. Acá es importante resaltar de que esta norma va en concordancia con una norma que se expidió ahorita en el mes de julio, la 2233, donde efectivamente lo que se busca es hacer el desmonte gradual del consumo de este tipo de plásticos de un solo uso a partir del año 2025. Lo que se busca es reducir o eliminar efectivamente este tipo de usos, de ese tipo de bienes, buscando mecanismos alternativos que generen un daño menor efectivamente al medio ambiente. El impuesto se causa en el retiro para consumo propio, en la importación para consumo propio, en la fecha de emisión de la factura, en los retiros para consumo de los productores, en las importaciones y en la fecha en que se nacionaliza el bien. Otro aspecto importante para resaltar aquí es que efectivamente ese impuesto pues sobrevive con relación al impuesto al consumo que ya conocemos sobre las bolsas plásticas. Y también otro aspecto aquí es que básicamente todo lo que nosotros consumimos pues está empacado en algún bien de plástico que es de un solo uso. Comestibles, artículos para el cuidado personal, para el cuidado de la casa. Entonces pues va a ser una afectación importante porque pues lo que les comentaba a un inicio, va a ser un impuesto que efectivamente va a tener que recaudar en este caso el productor o el importador, pero que va a repercutir en los consumidores vía precio, lo que efectivamente se va a constituir en un mayor valor de este tipo de bienes. Así a grandes rasgos para de pronto definir el concepto técnico que se ha establecido en la ley, plástico que no haya sido concebido, diseñado o introducido en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o uso a lo largo de su vida, a lo largo de su ciclo de su vida. Entre ellos pues están los pitillos, los envases, el poliestireno. Pues efectivamente también es como un llamado de atención a que pues debemos contribuir también en este caso con cuidar el medio ambiente y con tratar de consumir cada vez menos este tipo de productos. El impuesto, por ejemplo, a las bolsas que efectivamente pues se estableció con la pasada ley, pues si uno se da cuenta, si uno va por ejemplo a las cadenas de mercado, básicamente pues el tema de las bolsas ya se ha ido restringiendo bastante y ya cuando le cobran a uno la bolsa pues uno ya dice, no pues yo prefiero llevar la bolsa de mi casa o prefiero acomodarlo ahí y no tener que incurrir en un costo más por la compra de esos bienes. Aquí la base gravable, pues la base gravable es muy importante cuando nosotros traemos esto a pesos. Por ejemplo, se establece que por cada 1 gramo de envase, embalaje o empaque, la tarifa del impuesto será del 0,00,5 VTs, más o menos haciendo así un comparativo a grandes rasgos. Si un producto de estos pesa 500 gramos, más o menos por este impuesto se estaría pagando casi 1.000 pesos de más. Entonces, pues el incremento ahí o el impuesto que se tiene que pagar es importante y que va a repercutir en este caso en el precio.
Aspectos importantes de este impuesto para tenerlos en cuenta: la declaración presentada sin pago total no producirá efecto legal. No es deducible el impuesto de renta, pues una característica importante de este impuesto y de los demás impuestos que de pronto han tocado los doctores hace un momento, y es que el tema de no deducible pues se está volviendo ya como habitual. Lo que está establecido en el artículo 115 del estatuto, donde se establecía pues que todo lo que eran impuestos, tasas y contribuciones era deducible, pues entonces acá vemos que el paradigma se va cambiando, se va modulando. Se encuentran excluidos de este impuesto los que sean efectivamente utilizados para lo que tiene que ver con fármacos, medicamentos y residuos peligrosos. También no causará el impuesto cuando el sujeto pasivo presente certificación de economía circular. Ese tema de la certificación está en proceso de desarrollo. Sin embargo, pues cuando se den las características o las reglas para la certificación, pues esas personas que tengan la certificación no van a ser sujetos pasivos de ese impuesto. Y otro aspecto importante aquí sería las omisiones en la liquidación del impuesto causarán una sanción del 20% de los valores omitidos, una sanción pues más alta de la que tenemos actualmente en el sistema tributario. Bueno, esa era mi intervención. Muchas gracias por la atención. Agradecemos la intervención del señor Carlos